Doctor Furque, nos vamos a pelear. Tengo un informe que no va a ser de su agrado, pero va a tener la más amplia libertad para expresar su contrariedad por este informe. El informe está referido a los escribanos en Córdoba, y colegio de escribanos y otras cosas más. Escribanos, primera parte. Con presidentes de colegios de escribanos, la fe pública está bien protegida. Escribe Lázaro Lorenz. Daniel Ruiz hace unos años pretendió cobrarle al Banco Central de la República Argentina nada menos que $80 millones de honorarios por un trabajo de asesoría en la liquidación de Centro Financiero Sociedad Anónima, una financiera que estuvo dirigida, entre otros, por quien era el capitán y torturador de la Perla, Héctor Vergés. Daniel Ruiz fue hasta el año pasado presidente del Colegio de Escribanos de Córdoba. Ruiz fue subsecretario de Gobierno de Angelos y senador provincial por el radicalismo cordobés entre 1988 y 1993. Actualmente tiene una causa pendiente con la justicia por evasión impositiva. En el 2003, la Corte Suprema de Justicia anuló la regulación de honorarios a favor de los abogados Daniel Ruiz y Jorge Mieres por $52 millones, que actualizado trepaba a 85 millones. Según consta en el expediente, esta fabulosa remuneración se debía al desempeño de Ruiz como asesor del síndico, que verificó los créditos de Centro Financiero Sociedad Anónima, una de las compañías líderes en épocas de la bicicleta financiera de los 70s, vinculada con la deuda externa argentina. Concretamente, sus trabajos de asesoramientos, efectuados en 1984, duraron 5 meses. Durante ese periodo, Ruiz, junto a Mieres, presentaron 8 escritos, 7 de los cuales no tenían más de una hoja de extensión. Por su lado, el Banco Central recuperó solo 300.000 pesos. Es decir que, por un trabajo de escaso tiempo, esfuerzo y resultados, el anterior presidente del Colegio de Escribanos pretendió cobrarle al Estado $560.000 por día. El doctor Miguel Rodríguez Villafañe, ex juez federal, fue quien frenó en los tribunales este millonario pago. El Banco Central lo contrató en 1993 para revertir una sentencia firme del juez Flavio Rusón, que le había ordenado al Central pagarle $52 millones más intereses a Ruiz y Mieres. Para hacerlo, el ex juez federal tuvo que diseñar una teoría jurídica conocida luego como cosa juzgada y rita. En base a ella, un hecho único logró que la Corte Suprema de Justicia revisara la sentencia del juez Rusón y decidiera anular la millonaria regulación de honorarios a favor de Ruiz, estableciendo los mismos en 61.000 pesos, menos del 1% de lo que éste pretendía cobrar. Bueno, primero debo decir que hay mucha mentira allí, ¿no? Porque Ruiz nunca fue presidente del Colegio de Escribanos. El que era presidente del Colegio de Escribanos era el padre de Ruiz. El padre de Ruiz, que era una gran persona, que había sido diputado provincial de la Unión Cívica Radical en la década del 60. Y el hijo había entrado en este asunto de la coordinadora de la Unión Cívica Radical y era senador, me acuerdo, en el 80 y Chirola. Época de Alfonsín. Alfonsín, por supuesto. Y ahí viene, cuando viene la crisis, porque cuando apareció todo esto, que ahora vemos, ¿no es cierto?, sale en el diario de hoy, incluso los créditos que se dan todos los bancos, estos créditos indexados,
Esos créditos háblenos de indexados, los escribanos, porque por supuesto, pero esos créditos indexados generaron el gran desastre en la década. Por eso terminó cambiando, porque Alfonsín no apareció por los derechos humanos, sino que apareció por eso. Doctor, este informe pone en la picota a los escribanos. Los escribanos nada tenía que ver ahí. ¿Cómo que nada que ver? El padre de Ruiz sí era escribano y era el presidente del Colegio de Escribanos. Ruiz era senador provincial, pero abogado. Y como abogado había sido contratado en la quiebra de Centro Financiero, que me acuerdo siempre en esa época, que aparecía en la bola interior con el chanchito, ¿no es cierto? Y cuánto pagaba de interés. Centro Financiero, cuando va a quiebra, cuando se termina la debacle financiera, ¿no es cierto? Va a quiebra Centro Financiero, es contratado Ruiz para representar al Banco Central en la quiebra de Centro Financiero. Pero como hay una presentación tardía, el crédito es reconocido por el juez en la quiebra el crédito del Banco Central. Pero como fue una presentación tardía, tenía que pagar los costos de la presentación tardía. Por eso que el Banco Central le debía a Ruiz esa cifra millonaria. Sideral, que me acuerdo que era el comentario en ese entonces, y claro, los jueces ante eso había que ordenar pagar al Banco Central, y existió, y hay que decir lo que es del César, una creación jurídica extraordinaria, fue la del doctor Rodríguez Villafani, que fue contratado, que ya había dejado de ser juez federal, fue contratado para hacer el planteo de que no podía ser esa cifra del Banco Central, y ahí vino esa creación jurídica extraordinaria, la incidencia de Irrita, porque era irritable, y que eso generó hasta que la Corte Suprema recogió, ¿no es cierto?, ese planteo de la Irrita. Por eso que extraordinaria la construcción jurídica de Rodríguez Villafani. Y lo criticable, que nada tiene que ver el Colegio de Escribanos. El padre de Daniel Ruiz sí era presidente del Colegio de Escribanos de ese entonces, y era una gran persona. Creo que era, no sé, hace mucho que no lo veo. Yo lo he conocido personalmente y en esa época al escribano Ruiz. Pero entonces ese pago sideral hacia este abogado Ruiz, ¿a qué se debía? ¿Por un trabajo o por punitorio de no pagar? Se presentó en quiebra el Centro Financiero. Sí. Entonces, como el Banco Central era acreedor de Centro Financiero, entidad financiera, se presenta a reconocer su crédito en la quiebra. Pero como fue una presentación tardía, después de vencidos los términos, se reconoció el crédito, pero las costas las tenía que pagar el presentante tardío, el Banco Central. Por eso que no era unas costas que se lo tenía que pagar el Centro Financiero, se tenía que pagar el Banco Central. Era como sacarle dinero al Banco Central. Que era muchísimo para la dinero. Política, para la historia de la política. Las cosas indebidas que se han hecho, por el cual después termina cayendo la democracia. Está bien. ¿Entiendes? Esa es la verdad. Está bien. Pero déjeme que mostremos la segunda parte del informe para que usted siga explayándose y desmintiendo el informe. Con presidentes de colegios de escribanos, la fe pública está bien protegida. Escribe Lázaro Lorenz. Para quienes no lo recuerdan, Centro Financiero Sociedad Anónima fue una sórdida financiera cordobesa. Funcionó en los años de plomo y quedó instaurada en el inconsciente colectivo como uno de los delitos de guante blanco más ignominioso de la historia de Córdoba. Al frente estaba el capitán Héctor Vergés, juzgado por delitos de lesa humanidad. En su directorio también se encontraba el teniente coronel Rolando Argarate. Completaban la nómina, entre otros, José Dagnino Pastore, Alieto Guadañi, ex ministros de la dictadura, Adolfo Sturzenegger, ex asesor de Cavallo, Mario Broderson, funcionario de Alfonsín, Víctor Cristian Martínez, hijo del ex vicepresidente de Alfonsín.
Centro Financiero tenía su sede en la Avenida General Paz. Cientos de millones de dólares provenientes de las reservas del Central, que luego se transformaron en deuda externa, se esfumaron por sus ventanillas. La maniobra fue muy sencilla. Sus directivos, entre estos el propio capitán Vergés, inventaban cientos de certificados de depósitos por cifras millonarias y con intereses siderales. A la par, dibujaba créditos fantasmas dados a personas o empresas ficticias. Luego buscan la quiebra de la financiera, tras lo cual el Banco Central, por una ley que regía entonces, debió afrontar el pago de esos depósitos truchos con sus astronómicos intereses que figuraban a nombre de Pastore, Guadagni, Sturzenegger, Broderson, Martínez, entre otros. Por verificar esas inexistentes acreencias del Central, cuya contrapartida eran depósitos truchos o pintados, el notario Ruiz, poniéndose a tono con el magno desfalco que fue Centro Financiero, pretendió cobrarle al Estado 85 millones de dólares. A mediados de los 90, a la par que Rodríguez Villafañe reclamaba ante la justicia la revisión de la causa, Oscar Ruiz le cedió a la financiera mendocina Corpret Sociedad Anónima, luego liquidada, los derechos de cobro de sus honorarios por 23 millones de dólares. Por esta transferencia, Corpret Sociedad Anónima manifestó haberle abonado al escribano Ruiz 3,8 millones de dólares. En 1995 le cedió a Philtax Investment Corporation, una empresa extranjera creada bajo la Comunidad de las Bahamas, el derecho de cobro de otros 23 millones de dólares. Por esa nueva cesión, en el expediente figura que los abogados Ruiz y Mieres recibieron unos 13 millones de dólares al contado. Ruiz reconoció haber cedido esos millonarios derechos a las firmas Corprent y Philtax, porque consideraba más factible que la justicia autorice ese millonario pago a una entidad financiera, una de ellas extranjera, antes que a él. En 1998, luego de vender gran parte de sus honorarios a Corprent y Philtax, la AFIP DGI en ese entonces le entabló un juicio a Ruiz por evasión impositiva a que éste apeló. La AFIP imputó a Ruiz por haber evadido en cifras millonarias el IVA e impuestos a las ganancias. Ante la jueza entendiente en la causa, el escribano Ruiz justificó su accionar alegando que jamás recibió de Corprent ni de Philtax los dineros por el traspaso de sus siderales honorarios. Esta seguidilla de hechos no privó a Ruiz de remarcar en su primer discurso como presidente del Colegio de Escribanos que el compromiso del notario es defender la fe pública. Y para ello no solo debe lograr la excelencia en el ejercicio de su función, sino que es primordial lograr su reconocimiento en pos de la seguridad jurídica de la comunidad toda. Centro Financiero, Sociedad Anónima. Me acuerdo la imagen del chanchito que aparecía todos los días en la Voz del Interior. Y estaba ahí en la avenida General Paz y 9 de Julio, cerca donde estaba también el Banco Roela, el de la Honorable Montino, según el... Eran, por supuesto, distintos. Y en esa época... Eran todos usureros, atorrantes, sinvergüenza, todos iguales. Y todos evasores y todos delincuentes. Todos, me acuerdo. Hay que decirlo. Por todos supuesto. Evasores, todos delincuentes, todos usureros. Yo he defendido a los deudores de este centro financiero y por eso he ido muchas veces a golpear la puerta y a ver qué se podía hacer con la usura que cobraban, porque había doble documentación y había jueces en esa época que uno denunciaba la usura y era un delito. No, ahora, ¿qué delito? Si ahora lo único que jueces penales no sirve para nada, ni civiles tampoco, porque para esto no existe. El delito de usura para eso no existe. En esa época
El centro financiero tenía un chanchito o un chanchullo. Claro, aparecía siempre en la boletaria con un chanchito y adentro el signo peso y el porcentaje que pagaba de interés. ¿Y el Banco Central? Claro, me acuerdo que los dueños en ese entonces eran los Jean Debrin, los dos hermanos, que habían empezado a comprar acciones, llegó un momento que tenían todo. Un día me acuerdo, tengo en la mente, en los primeros días de enero veo que habían fallecido los dos, se habían ido a Brasil a comprar un inmueble en la época que vale el dólar, sí, mejor en Brasil o peor que yo, y cuando venía en la ruta de San Francisco Córdoba, un accidente y se murieron los dos. Después vino Bastos, me acuerdo, los últimos, rótulo, eso que aparece, no sé, pero Bastos era el que era dueño de centro financiero, que lo ponen preso también por la usura. Pero doctor, le quiero preguntar algo al doctor. El Banco Central, en esta entrega de créditos a empresas fantasmas o personas inexistentes, en ese momento, también formaba parte de esta asociación ilícita. El Banco Central, como control de las entidades financieras, ¿no es cierto?, es acreedor de un crédito. Pero todo viene acá porque el Banco Central le hicieron hacer, los abogados, la presentación tardía ante el juez. Entonces el juez reconoció que le debía centro financiero al Banco Central, pero esa presentación tardía lo hacía responsable de los honorarios del presentante tardío. No nos olvidemos, perdón, Victoria. No cobró nada por el Banco Central. Claro, de que todo esto que estamos hablando sucedía en épocas de dictadura. Y en el directorio de ese centro financiero estaba un genocida. Claro. ¿Lo tenés al genocida Vergés? Claro, y termina en los 90. Ahí cuando lo están juzgando en el juicio de La Perla, al lado de Menéndez, y le hace señas que le va a cortar la cabeza al camarógrafo. Sí. Yo en esa audiencia yo he estado como yo fui a declarar como testigo, lo he visto todo eso. A los dos le dice. Claro. Le dice que a los dos le va a cortar la cabeza y le va a pegar un tiro. Y van a ir arriba al cielo. Lo que ha pasado es que acá se está olvidando lo que fue la verdadera masacre de los argentinos. Llorones, son todos llorones. Dice Vergés. Están abajo, Están bajo tierra. Vos estás muy abajo. Por ahí me caes vos también. No creo. Tanto insistir. Qué amenaza, ¿no? Yo he estado en esas audiencias. Yo he ido a declarar como testigo. Pero claro, todo va y viene en este mundo. Este tipo... Qué bárbaro. Que está cumpliendo condena, este tipo estaba en el centro financiero. Claro. Claro, porque al último termina el centro financiero. Con el hijo de Víctor Martínez, con Sturzenegger, con, todo el bandidaje Cuando era Bastos, uno de los dueños del centro financiero, creo que era Bastos, lo ponen preso por la usura. Entonces, justo cuando cambia en el 83 y lo nombran juez federal, en el 84 lo nombran juez federal a Rodríguez Villafani en Córdoba. Y uno de los primeros actos, por lo menos así tengo en mi mente, grabado, que hizo Rodríguez Villafani, terminó poniendo preso el que había sido anterior juez federal, porque Bastos, en una audiencia, le dice al juez federal, no, dice, ¿por qué voy a estar preso yo si ya pagué mi deuda? ¿Cómo que pagué? Sí, se pagué con televisores al juez anterior. Coima. Claro. En esa época hablar de un televisor a color, no nos olvidemos que era como hablar, como cuesta un 0 kilómetro. Sí, claro. En el 78 todavía la televisión a color no existía en la Argentina. Claro. En esa época, en el 79, 90 ya aparece. Entonces los televisores a color costaban. Y le había dado 2 televisores a color. ¿Cómo dice el juez? Sí, le di, acá está. Y el juez federal ordena un allanamiento. No me acuerdo el nombre de ese juez anterior. Importa. Y ordena un allanamiento de la casa y ve que los 2 televisores efectivamente estaban en el dormitorio del juez federal, del ex juez federal. Por eso que lo puso preso. Rodríguez venía al ex juez federal, después de un tiempito, ahora salió en libertad. Pero esas historias han existido. Y el chanchito,
era Chanchullo. chanchullo, centro financiero, y en esa época estaba Roela, que no tenía la entidad de usura, Roedor. claro, pero era Mondino padre de la ex ministra, que no era ninguna persona honorable porque era nada más que un usurero de Córdoba. Yo he defendido muchos Banco Roela contra fulano en los juicios ejecutivos, hipotecarios, donde le terminan rematando a mis clientes los departamentos. Y es así la historia. Por eso acá ser usurero es brillante. Como el ministro de Economía actual, que he dicho el mejor ministro, ¿qué puede ser mejor? Si él lo sabe, Milei bien sabe, porque él lo ha dicho en su momento, que ese ministro fue el que endeudó a la Argentina porque se dedica a los manejos financieros. El que endeudó a la Argentina cuando la Argentina no debía nada. No debía nada. Porque una de las grandes cosas que hizo el expresidente Kirchner es haber pagado todo al Fondo Monetario Internacional. Y eso lo vino reconoce. Macri y le puso el cogote así a los argentinos con la deuda enorme. Como es que decía, Duhovne era el ministro de Economía que tenía Macri. Y decía, ahí están los grabados, los programas, ¿sí? No debemos nada, así que podemos pedir prestado. ¿Qué pedir prestado? Pedir prestado y te metes así. Y por eso la Argentina ahora tiene una deuda impresionante que el gobierno anterior de Fernández, que administró mal, por supuesto, hizo barbaridades, bueno, pero también estaba así atosigado con la deuda que dejó el gobierno de Macri. Por eso tuvo que irse Macri. Después de la deuda que pidió Duhovne, que decía que era radical, si estaba de asesor del bloque de senadores radicales, cuando lo nombra a ministro de Economía Macri. Y grabó los programas, no debía nada a la Argentina y salió pidiendo prestado al Fondo Monetario. Claro, papita para el loro le damos, porque de esa forma agarramos al argentino y nos quedamos con la Argentina. Tranquilo. La doctor, historia la hemos vivido. Pero es así, es tal cual como el doctor acaba de decir. Fue tal cual lo que pasó. Y ahora Caputo está nuevamente, cuando también fue criticado por Milei, que lo dijo, lo vamos a traer el video donde le dijo que él había sido el responsable del endeudamiento de Argentina después que Néstor Kirchner pagó toda la deuda externa y ahora lo pone como el ministro estrella para volver a endeudarse. Entonces, este círculo vicioso de mentiras hacia la gente... de mentiras hacia la gente, es tal cual como el doctor tiene que darse cuenta, y para darse cuenta tiene que dejar de estar todo el día viendo el partido de fútbol o ver los mensajes de los celulares. Por eso yo digo, el que fabrica celular es un verdadero perverso, que se pierden los celulares. Hay que pensar. La gente tiene en los barrios que entrar a pensar. ¿Cuándo van a empezar a pensar? Cuando de pronto la gente se separó la hija, se viene a vivir a mi casa, no tengo dónde vivir, el hijo está cometiendo delito porque está ahí destruido en su familia. Y ahí es donde va a empezar esto a darse cuenta. ¿Cómo hemos visto anoche? La muerte de un chico, ¿no es cierto?, de un techo que se cayó, de la desgracia, donde el padre ya había fallecido, la señora. Esa es la realidad que tenemos. Pero para eso tenemos que decir, muy bien el fútbol, pero basta de los charlatanes del fútbol, basta de los señores de los celulares. Señor Milei, dígale a los que fabrican esas porquerías que no los queremos acá. ¿Por qué se pelea? No, porque lo que hace falta es que la gente empiece a pensar en sus propias cosas. Pero no se pelee con Apple. ¿Pero qué? Tiene que pelearse con el estúpido ese que fabrica, ¿qué? Fabrica los celulares que tienen todos esos mensajitos, esas estupideces. Es así.